Bueno, el doctor Flores Ochoa, en términos de su formación, recibió, diríamos, una fuerte influencia de la orientación culturalista, ¿no? Es evidente. Pero creo que su experiencia de docente universitario en la Universidad del Altiplano y la elaboración de su tesis doctoral sobre los pastores de Paratía permitió que él replanteara su misma concepción sobre lo que son los estudios sociales. Porque si nosotros revisamos cualquier texto clásico de la antropología escrito por antropólogos británicos, franceses, principalmente británicos y también estadounidenses, ellos negaban la posibilidad de que la sociedad andina tuviera o haya desarrollado actividades pecuarias, en otras palabras, ganadería. Y él demostró lo contrario. Y a partir de ese trabajo, que fue bastante bien valorado por el Instituto Indigenista en México, porque se publicó financiado por el Distrito Federal, creo que su línea de aporte continuó, muy a pesar de que tocó aspectos de patrimonio, aspectos urbanos, inclusive aspectos de ecosistemas, de altas montañas, etc. Pero el mayor aparte, sin duda, se da en sus trabajos sobre economía campesina vinculada al pastoreo, que es una de las alternativas para el desarrollo rural. Yo le comentaba a usted que como profesional tuve varias reuniones sobre este asunto de los camelios como alta posibilidad, porque nosotros tenemos esa tradición. Bueno, creo que a partir de los estudios, principalmente en el Asia Menor, y también de algunas etnografías con los Sioux vinculados a los bisontes en las praderas estadounidenses, se difundió toda una teoría en términos de que las sociedades andinas no habían desarrollado actividades pastoriles pecuarias, ¿no? Esta herejía, diría, encontró su respuesta pues, en las investigaciones sobre los pastores de Paratía. Ese estudio también motivó empezar a preocuparnos sobre lo que significan los ecosistemas de las altas montañas, la organización social de las poblaciones, las prácticas culturales. Los camelios no son simples animales, los camelios son considerados parte de la comunidad humana. Todo ello está en ese libro y desde luego a nosotros que éramos estudiantes nos llamaba la atención, ¿no? En una ocasión, que en paz descanse Víctor Neira Alegría, quisimos hacer un estudio sobre los llamichos de Pampachiri, que está al sur de Andahuaylas, porque también existen grandes poblaciones cuyo soporte de su economía se da en lo pastoril, ¿no? Inclusive ellos bajan a los valles de Chumbao, Andahuaylas, en estas épocas, ¿no? A intercambiar maíz con manufacturas que ellos elaboran, ¿no? Costales, sogas, etcétera, ¿no? De manera que su principal y primer aporte fue eso, ¿no? Decir de que es falso lo que ustedes afirmen de que las sociedades andinas no desarrollaron economías vinculadas, ¿no es cierto?, a lo pastoril. Y creo que a partir de esa investigación desarrolló otras actividades, vale la redundancia, desde luego aperturó también el abanico de sus investigaciones en cuestiones urbanas, en cuestiones ambientales, profundizó la cuestión de los estudios sobre pastores. Por eso que hay una publicación del Instituto de Estudios Peruanos. En una ocasión conversamos este aspecto con el doctor Flores, ¿no? Él hizo una serie de anotaciones en uno de los ejemplares. Habría que ubicar dónde está ese ejemplar, porque yo tuve la suerte de tomar fotografía en el acto, ¿no? Entonces me decía, doctor, esa era la manera de tratar muy respetuosamente. Jamás me decía Oscar, jamás decía Lucho, jamás decía Coco. Siempre los trataba con toda deferencia, con todo respeto. Si bien eso genera cierto distanciamiento, pero esa era su manera de ser, ¿no? Entonces sus aportes a las ciencias sociales se dio en esos términos. Replantea toda esa orientación que recibió en su formación profesional
reivindica al campesino, en este caso al indio, no al campesino, porque generalmente el indio alto andino, entre comillas, él es el que está vinculado a la actividad pastoril. En estos momentos todavía hay en la zona de Santa Bárbara, en la zona de Queros, etcétera, ¿no? Ahora, tampoco fue, diríamos nosotros, ingrato con sus maestros, ¿no? Por eso escribió juntamente que Juan Núñez un libro en homenaje a Oscar Núñez del Prado sobre la expedición en la zona de Queros, ¿no? Y en el libro se puede notar, cuando uno lee, todo un propósito, ¿no?, de seguir ampliando el espectro de la ciencia social y sobre todo de la antropología. Claro, nosotros, como siempre, buscábamos ampliar mucho más y mucho más este espectro, ¿no? Personalmente, incorporando la realidad sociocultural de las poblaciones étnicas de la Amazonía, ¿no?, del Alto Amazonas, de Madre de Dios, etcétera, etcétera. Pero el doctor hasta el último de sus días creo que continuó con esta tarea de la investigación. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un pedido a la universidad, ¿no? Porque la universidad está obligada, porque además tiene recursos. Es momento de trabajar una edición de las obras completas de Jorge Flores Ochoa, ¿no? Porque es un material al que deben acceder los estudiantes y los profesionales. Así como nosotros constantemente revisamos las grandes contribuciones de Valcárcel, Tempestad en los Andes, la contribución de Valcárcel en los estudios de Mariátegui, ojo, ¿no es cierto? Yo tengo una copia de las cartas de Valcárcel dirigido a Mariátegui, y posteriormente todo un replanteo bajo su propia perspectiva el doctor Uriel García sobre el nuevo indio. Entonces se da una especie de vacío casi de 30, 40, 50, 60, casi de 40 décadas de poca contribución a la ciencia social, hasta que se conoció esta tesis que elaboró él cuando se empezó a desempeñar como profesor en la Universidad del Altiplano. Después se vino a nuestra universidad, y enhorabuena. Y creo que acá se dan, pues, sin duda las contribuciones en términos teóricos, que es lo más difícil en la ciencia social, porque nosotros no tratamos de explicar la verdad o encontrar la verdad, sino explicar las características de las sociedades. Una cosa son las sociedades vinculadas, ¿no es cierto?, a los bisontes, por decir los Sioux, porque bueno, es pastoreo extensivo, ¿no es cierto? Otra cosa, digamos, de las sociedades asiáticas también vinculadas a estas prácticas, pero lo andino tiene sus propias peculiaridades. Desde luego hay que seguir estudiando, investigando, volver a releer esta producción del doctor Flores. Por eso decía que la universidad tiene obligación de editar las obras completas para que tengan acceso no solamente a los especialistas, sino el mundo académico. El mundo académico conoce obviamente sus obras, pero es tiempo de que la reivindicación trascienda lo eminentemente subjetivo y pensemos ya en términos institucionales, y como tal, pues diremos que el siglo XX se dio estos aportes a la ciencia social y particularmente a la antropología, y desde el Cusco, ¿no?, representado por la persona que estamos aludiendo con todo orgullo, que es el doctor Flores Ochoa.